Correcto, avanzamos con más dentro del informativo y por supuesto dentro del segmento de entrevistas también. Nuestro saludo a quienes nos siguen a través de YouTube también, ¿no? Que nos ven en todo el mundo. Gracias por estar con nosotros. Este es el asambleísta José Chalá. Le damos la bienvenida, señor asambleísta. Un gusto tenerle acá en nuestro espacio informativo para tratar algunos temas. Entre ellos está el tema de los adultos mayores. Se está aprobando una nueva ley y se pasó el primer debate, se espera el segundo. Bueno, eso queremos que nos comente el señor asambleísta cómo está el tema. Los derechos colectivos, también es parte de la Comisión de la Seguridad en Frontera, también estaremos abordando ese tema. Señor asambleísta, bienvenido a nuestro espacio. Coméntenos acerca del tema de los adultos mayores. ¿Cómo está esta nueva ley? Si vale decir es una nueva ley. Bienvenido, buenos días. Buenos días, un abrazo a la prestigiosa radioaudiencia de la emisora Los Lagos. Un abrazo a todos los ciudadanos y ciudadanas del norte del país. Fundamentalmente hemos tratado en primer debate la ley del adulto mayor, que es una ley que restituye derechos a los adultos mayores cada vez que nosotros tenemos que tomar en cuenta que más tarde o más temprano también vamos a ser adultos mayores. Desde esa perspectiva, lo que nosotros estamos definiendo es efectivamente que no es solamente para los adultos mayores que hoy están con nosotros, sino para todos, para todos. Eso significa que hay que tener una corresponsabilidad mayor en el tema de garantizar los derechos a las personas adultas mayores. Esta ley, si lo resumimos en una sola frase, podemos decir que restituye los derechos a los adultos mayores para una vida digna. Esto significa que nosotros estamos empeñados a través de la ley en definir claramente que sean de atención prioritaria, que las instituciones adecúen espacios para la atención prioritaria para adultos mayores. Lo mismo en el tema de salud. En el tema de salud, efectivamente, no hay centros o espacios gerontológicos y con unos principios especializados de atención para las enfermedades de los adultos mayores. Esto se garantiza en esta ley. Tenemos unos datos, y a mí me parece escalofriante. Más o menos a partir del censo 2010, casi 1 millón de personas son adultos mayores. En el 2050 van a ser 1/3 de la población nacional de adultos mayores. Eso significa que hay que tener muy en cuenta las políticas públicas desde el Ejecutivo que vayan caminando al bienestar y la felicidad de las personas adultas mayores. Y yo creo que otro de los temas es que de esa población de más o menos 1 millón de habitantes, adultos mayores, la mitad, casi más de 583,000 adultos mayores están en condición de pobreza y pobreza extrema. En el campo es más dramático. 8 de cada 10 adultos mayores son pobres. Esto significa que tienen que trabajar hasta el final de sus días y en condiciones deplorables. El 75% de la población adulta mayor, en otro de los indicadores, por ejemplo, no tienen personas quien los cuide. O les abandonan también, ¿no? O los abandonan, o sea, no los cuidan. Un 30% les cuidan sus familiares, hijos, hijas, nietos, nietas, etc. Ahora, señor asambleísta, ¿no ha habido una ley? Hasta el momento los adultos mayores han estado desamparados y es por eso que se espera de esta nueva ley que sea pues la que reivindique absolutamente todo. Había una ley desde el 91, pero sin embargo, esta ley amplía los derechos. Y eso es lo fundamental. Realmente, yo creo que con estos indicadores que le estoy poniendo a la ciudadanía en conocimiento, prácticamente los adultos mayores han estado en el abandono. Y eso ahora mismo, por ejemplo, temas del bono, el bono solidario, el bono, prácticamente se les va retirando a muchos adultos mayores. Y se les ve en las calles realmente trabajando, vendiendo caramelos, vendiendo cosas, pero eso es terrible. Nosotros lo que a través de esta ley es garantizar el bienestar de los adultos mayores. Ahora, señor asambleísta, sería bueno conocer también, usted es parte de la Comisión de Derechos Colectivos, no sé si me equivoco, me corrigen. Hace un momentito estuvo acá la activista afro Tania de Jesús Medrano, justamente aquí mismo en el mismo sitio, en donde dice, bueno, el pueblo afro seguimos olvidados, dice, no, hay mucha gente que no tiene vivienda y todo eso, se refiere acá a la provincia de Imbabura. ¿Qué hacer para cambiar eso? ¿No se ha cambiado nada entonces? El pueblo afroecuatoriano. Fundamentalmente estos son procesos de la política pública, es decir, desde el Ejecutivo, es decir, cuál es la
problemática. Yo cuando estuve en la Corporación de Desarrollo Afroecuatoriano, CODAE, construimos vivienda, por ejemplo, con el gobierno de Rafael Correa, en Lomas de Azaya. Es un hermoso plan de vivienda en la comunidad del Chota, San Benito de Palermo. Ese es producto de un trabajo que hicimos desde la Corporación de Desarrollo Afroecuatoriano conjuntamente con el municipio. Pero como dan que entender que, bueno, se hizo eso, sí, pero se dejó de hacer. Sí, pero eso hay que preguntarle al Ejecutivo. Es decir, ¿por qué no se invierte en la población afroecuatoriana si hay índices de pobreza, pobreza extrema y sobre todo en temas de vivienda, si el 32% del déficit nacional es el 32%, en los afroecuatorianos estamos sobre el 42%. Eso significa que hay un déficit de vivienda. Toda vez que el pueblo afroecuatoriano estamos en un diseño, un diseño de desarrollo, de dignidad para el pueblo afroecuatoriano. Sin embargo, con el gobierno de Rafael Correa se firmó un decreto ejecutivo en donde se implemente el diseño, pero con este nuevo gobierno hasta la actualidad lamentablemente no se ha implementado. Nosotros desde la Asamblea, desde la Comisión de Derechos Colectivos, estamos legislando en función de los derechos colectivos, valga la redundancia, del pueblo afroecuatoriano, toda vez que fue derogada lamentablemente por desconocimiento a lo mejor de los asambleístas del anterior periodo, para dar paso a los consejos nacionales de la igualdad. Los consejos nacionales de la igualdad per se están bien creados, es un mandato constitucional. No obstante, violentamente, comillas, es decir, o inconstitucionalmente, se les juntó en un solo consejo a los tres pueblos y nacionalidades indígenas, pueblo montubi y pueblo afroecuatoriano. Cuando la transitoria número 6 lo que dice es que cada consejo, en este caso era del CODEMPE, CODEMOP y CODAE, se transformen en consejos de igualdad. Pero lamentablemente por falta de conocimiento, tal vez en ese momento histórico, juntaron a estos tres pueblos en uno, y eso es una violación constitucional. Estos consejos de igualdad tienen la potestad de diseñar la política pública para el pueblo afroecuatoriano, o para los pueblos y nacionalidades en este caso, y desde el Ejecutivo poner los recursos para solventar a través de la política pública los déficits o las asimetrías sociales que se están viviendo. Otra de las cosas es el tema de la seguridad en la frontera norte, señor asambleísta. Usted es parte de esta comisión también. Hemos vivido momentos conflictivos, si vale decir eso, con el tema de los secuestros, de muertes, de personal del ejército también. Hasta el momento hay una pareja secuestrada igual. ¿Cómo se está trabajando en esto? Preocupante. Realmente en esta comisión estamos tratando la ley de seguridad y la ley, también se trabajó ya aprobado la ley de frontera norte. Aquí el tema es el siguiente. No nos olvidemos que ha habido ausencia del Estado en las poblaciones de frontera. Llámese Esmeraldas, Carchi, Sucumbíos, Imbabura. Imbabura, si bien es cierto, nosotros también somos parte de la frontera por los 40 kilómetros que tenemos que recorrer. Nosotros se ve claramente los indicadores sociales que en estos sectores de frontera prácticamente la inversión del Estado es mínima. Por eso se habla de abandono o ausencia del Estado. Entonces, cuando se habla que el desarrollo es el nombre de la paz, esto implica que la pobreza extrema tiene que ser combatida. No solamente desde la seguridad o desde el ámbito militar y castrense, que también es uno de los elementos de seguridad, pero la mayor seguridad es la seguridad humana. Y la seguridad humana es el combate al racismo, el combate a la pobreza, el combate a la exclusión de todas sus formas, a través de la implementación de políticas públicas. Esa seguridad humana que no ha existido, inclusive en los 10 años de la década ganada, ¿cómo se dice? No se habla de la década ganada, estamos hablando desde inicios de la República. O sea, desde siempre. O sea, no nos ubiquemos y nos enmarcamos en sitios comunes. La pobreza ha sido extrema, por ejemplo, en Esmeraldas, San Lorenzo, Borbón. Si se va por el río Cayapas o por el Onzo, le va a haber pobreza y pobreza extrema, que no es patrimonio de estos últimos 10 años. Es decir, el abandono en los gobiernos neoliberales han sido nefastos, que han venido más de 50 años en el poder. Entonces hay que ser muy ecuánimes. Y muy difícil de cambiar entonces, ya 50 años y no se ha hecho nada, y de aquí en adelante, ¿qué se espera? Entonces, más bien es fácil de cambiar, cuando hay inversión social y hay la voluntad política. Pero es lo que no hay.
eso hay que hacer el llamado efectivamente a este gobierno y a los anteriores gobiernos como una responsabilidad compartida. Es decir, si nos vamos, y no nos vayamos lejos, vayámonos al Valle del Chota, hasta todo el sector del río Mira, la Concepción, y vamos a ver niveles de pobreza. Y entonces si son pobrezas estructurales, vámonos a Chikal y vamos a ver entonces que los niveles de pobreza están en los pueblos y nacionalidades indígenas, el pueblo afroecuatoriano, en todas sus dimensiones en realidad. Y esa es una pobreza estructural que tenemos que cambiar con voluntad política. Es decir, si yo fuese presidente de la República, lo primero que hago es efectivamente invertir a través de los planes de desarrollo, a través de SEMPLADES. Si nos preguntamos qué pasó con el tema de la frontera norte, ¿cuál ha sido el cambio? Entonces, vamos a sentarnos también con SEMPLADES para un poco que nos conversen cuáles son los niveles de planificación e inversión del Estado en temas de frontera. Si ha habido cambios, no ha habido cambios, se ha estacionado o la pobreza sigue manteniéndose de esos niveles. Porque la pobreza al final es la madre de todos los vicios, como bien dicen los adultos mayores. Mientras no se erradique la pobreza, entonces va a haber inseguridad. Y así blindemos toda la frontera, pero si existe inseguridad, como que no se va a lograr. Yo, fundamentalmente, como antropólogo, yo voy hacia la seguridad humana. La mayor seguridad humana está con la inversión en salud, educación, empleo y trabajo, vivienda, en fin, eso corresponde a la política pública. Si es que nosotros no atacamos de raíz esas problemáticas, prácticamente van a haber estos focos. Nosotros hemos recibido a personas, por ejemplo, de San Lorenzo, de Mataje, y ellos lo que dicen, en realidad nosotros somos gente buena, y por supuesto que es gente buena, pero también ha habido demasiado abandono y muchas de estas personas han sido reclutadas para que vayan a trabajar en el tema de la coca al vecino país. Como no hay otra actividad, se van. Y en donde ganan más o menos como $50 diarios, y mientras al otro lado son $15, pero esos mismos $15 para trabajar no existen, no hay estos niveles de empleo y trabajo. Entonces, ahí es como el Estado, cómo vamos nosotros a intervenir, desde esa perspectiva. Y la frontera norte es lo que desnuda la pobreza en el país. Entonces, yo creo que nosotros en la Comisión de Desarrollo Fronterizo y de Seguridad, prácticamente, de la frontera norte, perdón, prácticamente nosotros estamos muy interesados. Por ejemplo, está el compañero asambleísta René Yandún, un experto en temas de seguridad, por militar que fue, pero también estamos nosotros en el aspecto social, y desde esa perspectiva estamos construyendo una legislación que nos posibilite efectivamente ir atacando esta pandemia social que es ingrata para el Ecuador. Muchos temas que nos quedan pendientes todavía por el tiempo. Tenemos que cortar la entrevista, señor asambleísta. Gracias por haber estado con nosotros. Nos queda pendiente el tema de la ley de comunicación, la reforma. En otra oportunidad esperamos abordar eso. Si es que ya se da la reforma hasta ese momento, pues estaremos tratando cómo se dio aquello. El tema también, pues, de lo que está sucediendo acá en la provincia. También comentábamos el hecho de botar libros, así como así, pues, a una recicladora. También es algo que queremos escuchar de parte suya. Nada más, agradecer su presencia, señor asambleísta. Gracias por estar con nosotros. El señor asambleísta José Chalán dándonos o haciendo un análisis de cómo está, pues, la situación de nuestro país. Regresamos con más invitados.